Ya estamos en comunicación con Claudio Hetz, él es el director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Claudio, muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Mira, fíjate que yo decía, me parece súper importante lo que ustedes han hecho, pero no podemos hablar de lo que se ha hecho sin entender bien la complejidad de las enfermedades neurodegenerativas. Hablamos del Parkinson, del Alzheimer, ELA, de un montón de enfermedades que cada vez están apareciendo al parecer con más frecuencia y frente a la cual no hay una solución. ¿De qué se tratan este tipo de enfermedades que tienen en común cuando uno habla de neurodegenerativas? ¿Por qué se producen? Partamos de ese contexto para luego entender la importancia que tiene el trabajo que ustedes han hecho. No, exactamente. En este momento las enfermedades cerebrales asociadas a la vejez son un tremendo problema en salud pública porque primero no tienen cura y su incidencia aumenta con la edad. Y dado que el envejecimiento de la población ha ido incrementando en el tiempo, también la carga de estas enfermedades en el sistema de salud ha aumentado. Estas enfermedades se asocian a un deterioro cognitivo motor, dependiendo de cuál estemos hablando. No sé, pues en el Alzheimer obviamente alteramos funciones cognitivas más complejas, la memoria, en el Parkinson los movimientos voluntarios, etc. Y estas se asocian a una degeneración, una muerte progresiva de ciertas neuronas. Perfecto. Están enfocadas en controlar los procesos que se alteran en estas patologías, como los movimientos, etc. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo durante los últimos 10 años es tratando de entender si existen factores comunes que subyacen el origen de estas enfermedades. Y como sabemos, el envejecimiento es uno de los factores principales, el factor de riesgo principal, no es la genética, porque la mayoría de los pacientes que sufren Parkinson o Alzheimer no tienen antecedentes familiares, solo el 5%. Entonces la mayoría finalmente te da la enfermedad y no sabes por qué. Pero si tú analizas el cerebro de pacientes afectados por estas patologías, uno puede observar la presencia de cúmulos de proteínas que son tóxicas. De alguna forma, la producción de proteínas en nuestro cerebro se empieza a alterar, se empieza a dañar, y esto genera una especie como de basura que daña nuestras neuronas y produce este deterioro cognitivo y motor a medida que avance la edad. Entonces, las terapias que estamos desarrollando en el laboratorio y las que licenciamos recientemente tienen que ver con, de alguna forma, mejorar la capacidad de nuestro cerebro de reparar este tipo de daño y mantener el funcionamiento por más tiempo. Ajá. Y Claudio, para entenderlo bien, ¿por qué ha sido tan difícil? En el entendido que encontrar cura para una enfermedad nunca ha sido fácil, yo no estoy mirando en menos, pero para entenderlo bien, por ejemplo, ahora se está trabajando en una vacuna en tiempo récord para el COVID, está todo el mundo científico de cabeza, hay avances importantes y se ve esperanza, pero estos han sido muchos años de investigación de enfermedades muy complejas que además yo decía, claro, afectan a ese paciente, pero en general a su entorno. Es muy dramático, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, ver a esos familiares cómo ese paciente se va desconectando de sus afectos, de sus realidades, tremendamente duro. Entonces, lo que quiero entender es por qué ha sido tan difícil, dónde radica la dificultad para que este tipo de enfermedades, el ELA, puedan tener una solución o una cura relativamente definitiva. Bueno, yo creo que por lo menos dos problemas fundamentales. A ver. El primero tiene que ver con la complejidad del cerebro como un órgano. A diferencia de otros órganos, realmente todavía no entendemos bien cómo funciona el cerebro, cómo almacenamos las memorias, cómo pensamos. Entonces eso ya es un problema. Y segundo, atacar el cerebro, por ejemplo, con fármacos es bastante complejo porque la mayoría de las drogas que uno toma, los remedios, en general funcionan bien para atacar órganos periféricos, pero muy poquitito de esas drogas entran al cerebro porque hay una especie de una barrera natural. Entonces es súper difícil. Entonces en general hay que tomar dosis muy altas, de efectos secundarios. Y además, en general, hoy se piensa que estas enfermedades son como un espectro de patología. Entonces, es súper difícil cuando uno quiere hacer un ensayo clínico donde hay una heterogeneidad gigantesca en la población de enfermos. Si uno mira, por ejemplo, el Parkinson, hay pacientes que tienen problemas de la marcha, otros tienen algún deterioro cognitivo, de demencia, en el ELA es lo mismo, entonces es súper difícil. Y por eso nosotros decidimos atacar estas enfermedades con tecnologías diferentes a los fármacos, que es la terapia génica, donde tratamos de alguna forma de utilizar la biología innata del cerebro, que normalmente funciona súper bien cuando somos jóvenes, a través de genes, para tratar de promover estos procesos de autolimpieza, de reparación. Cuéntanos un poquito de eso, Claudio, en lo más sencillo posible. Los científicos, las personas que trabajan en tu campo,
desarrollan esas habilidades de conectarse con aquello que en general para los ciudadanos de a pie nos cuesta como llegar a esa dimensión. Entonces, en lo más terrenal posible, cuéntame en qué trabajan ustedes y cómo fue la terapia génica que empezaron a desarrollar. Claro, la terapia génica como concepto es bastante interesante, sobre todo pensando que es un buen momento para explicárselo a la población, dado que la mayoría de la gente ahora entiende qué son los virus, por ejemplo, cómo se replica el COVID, cómo se reproduce. Entonces, en general, los virus no son entes vivientes, es una especie de cápsula con un ADN que lo inyecta a nuestras células y luego ocupan la maquinaria de esas células para producir nuevos virus. Entonces, lo que hacemos normalmente en el área de terapia génica, que es muy reciente, o sea, hace 7 años esto era ciencia ficción, las primeras terapias se aprobaron en Estados Unidos recién hace 3 años, y lo que uno hace es tomar un virus presente en la naturaleza, lo modificas genéticamente para transformarlo en una especie de inyección. Entonces lo introduces con técnicas muy sofisticadas, el gen terapéutico que tú le quieres entregar a las neuronas, expones a los pacientes a estos virus y estos virus lo que hacen es inyectarle a sus neuronas este gen que después va a promover todos estos procesos que te decía de reparación. Y la gracia de la terapia génica es que es súper estable, entonces una vez que el virus genera este cambio genético, ese cambio va a perdurar por años, décadas probablemente, a diferencia de un fármaco que tienes que estar tomándolo todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente estas terapias son terapias biológicas, donde lo que hacemos es utilizar y modificar la biología de nuestras células para mejorarla, más que tomar un fármaco que muchas veces son bastante inespecíficos y tienen efectos secundarios que pueden ser bastante terribles. Claro, o sea, esto es, de acuerdo a lo que entiendo, corrígeme si no está bien, una terapia que va súper focalizada, con mucha especificidad a lo que se quiere atacar, ¿no? Sí, exactamente, pero la gracia es que nosotros escogimos como gen terapéutico lo que llamamos un regulador maestro. Es un gen que lo que hace es orquestar a nivel global todos estos procesos de reparación en las células. Entonces, prende muchos factores que limpian las células por distintos modos. Entonces, finalmente va a reparar las proteínas dañadas, las va a eliminar. Hay como un basurero entre las células donde se pueden degradar y reciclar. Entonces pasan muchas cosas beneficiosas cuando uno entrega este factor a las neuronas. Y nosotros Sí, ese fue el trabajo que ustedes hicieron. Claro. Y ahora hemos estado probando eso. Claro, esta terapia a lo largo de los años en distintas patologías, en el ELA, en modelos experimentales de Parkinson. También probamos en Huntington, que eso no lo patentamos. Y obviamente hay muchos otros grupos en el mundo trabajando en estos temas. Un tema ahora súper importante porque la comunidad ha entendido que uno de los factores que llevan a un mal envejecimiento y que después va a gatillar el desarrollo de todas estas patologías tiene que ver con el daño a las proteínas, al equilibrio de las proteínas. Y esto es algo muy reciente, entonces finalmente nosotros logramos generar una estrategia que tal vez podría tener efectos beneficiosos en múltiples patologías, no solo una, porque lo que estamos atacando es un problema mucho más fundamental, que es transversal a las enfermedades cerebrales. Perfecto. Y ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Ustedes estuvieron en eso, este grupo de especialistas chilenos, y ahora ¿a dónde va? Hay una empresa belga que entiendo que compró licencias. Claro. ¿A qué paso se transcurre ahora? Entonces, lo primero a destacar, bueno, obviamente el logro científico es nuestro, estudios de 10 años, pero luego la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Chile, ellos son los que lograron licenciar estas patentes, nos ayudaron a patentar, tenemos varias patentes, por lo menos 5 en terapia génica, y después la Vicerrectoría logró armar este acuerdo, este negocio con esta empresa belga, y la gracia es que ellos tienen la capacidad ahora, si es que todo va bien, de hacer ensayos clínicos en esta área, que son ensayos clínicos en general carísimos, o sea, un ensayo clínico fase 1 cuesta $10 millones, ¿te fijas? Wow. Cosas que en Chile serían imposibles de financiar. Pero lo importante es que este grupo de inversionistas creyó lo que hacemos acá en Chile, vieron el valor. Obviamente, si tú lo piensas, estamos compitiendo con tecnología en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y finalmente pusieron los ojos en lo que se está haciendo en nuestro país. Yo creo finalmente es porque la ciencia que se hace es muy potente, como el conocimiento más fundamental que se ha generado a lo largo del tiempo, ha generado credibilidad, y eso de alguna forma sustentó todo este proceso de licenciamiento. Así que estamos súper contentos. No, y felicitaciones por eso, porque es un avance y además la demostración, yo creo, más empírica de que el grupo de científicos en Chile o el mundo de la ciencia en Chile está para grandes cosas. Así que nos alegramos mucho, Claudio Hetz. Queremos agradecer estos minutos de conversación. Ojalá que esto sea de verdad un paso más en una cadena que permita resolver estas
enfermedades que lamentablemente, como decía, yo creo que se están viendo cada vez con más frecuencia. Así que muchas gracias por esta conversación, Claudio, que tengas una gran semana. Muchas gracias a ti. Cuídate. Chao, chao.